Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un honor en el Señor Jesucristo, un privilegio, acompañarlo a usted mientras prepara su clase para la escuela sabática o sencillamente mientras crece en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio del estudio sagrado de las Escrituras, que es el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo nos sujeta a sí mismo, llevándonos a Cristo y sujetando nuestras voluntades por medio de su poder transformador. Así que esperamos que el Señor cumpla para cada uno de ustedes la promesa del pacto eterno de guiar al conocimiento genuino e individual a cada uno de sus hijos, de manera que cada uno de ustedes pueda conocer al Señor desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Habiendo dicho esto, sencillamente tenemos que informar que este repaso grabado está llegando a ustedes gracias a la colaboración de nuestros amigos y hermanos de Lifestyle Conquest en Puerto Rico, debido a que lamentablemente nuestro canal, ese que usamos a menudo, que usamos frecuentemente, lamentablemente ha recibido una censura de una semana, limitándonos o impidiéndonos a publicar durante una semana. Lamentablemente esto ocurrió porque uno de nuestros videos, al ser revisado, se consideró o se interpretó que incumplía las políticas de la comunidad y lamentablemente hemos sido bloqueados durante una semana. Pero agradecemos en el nombre del Señor el apoyo de nuestros amigos de Lifestyle Conquest en Puerto Rico. Gracias a ellos llegamos a ustedes. Y en el nombre del Señor también estaremos llegando a ustedes a través de las diferentes plataformas digitales que frecuentemente usamos, distintas de Preach Manuel, para el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, realizar nuestro repaso en vivo, nuestro comentario al texto bíblico totalmente en vivo. Así que en el nombre del Señor nos veremos también el sábado en vivo con la ayuda de nuestro Dios. Y habiendo dicho esto, vamos entonces a hacer una oración y comenzamos nuestro comentario en el nombre del Señor. Oramos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, Señor, en el nombre precioso, santo, perfecto, maravilloso de Cristo, Señor. Nosotros venimos delante de tu trono y en el nombre de Jesús, Señor, nos atrevemos a estar en audiencia santa delante de ti, Señor. Delante de ti pedimos en esta hora, Señor, que cumplas tu santa palabra, tu santa promesa de enviar tu Santo Espíritu, Señor, a nuestras mentes y corazones, para ser guiados al conocimiento de toda verdad que es en Jesús. Eleva nuestras mentes, Señor. Eleva nuestras miradas y permítenos contemplar a Jesucristo exaltado delante de nuestros ojos. Y al contemplarle, Señor, transforma nuestras vidas. Transfórmanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a la misma imagen del glorioso Cristo a quien contemplamos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, antes de comentar directamente el texto sagrado en Éxodo capítulo número 14, necesitamos comprender lo que en las Sagradas Escrituras implica el desierto. Mira esto. La Biblia presenta el desierto de diferentes facetas y con diferentes significados. Al mismo tiempo,
el desierto es, por definición, según Deuteronomio capítulo número 1, el lugar grande y terrible por medio del cual Dios guiará a su pueblo durante el Éxodo. Pero al mismo tiempo el desierto, a pesar de ser el lugar grande y terrible, los profetas, sobre todo profetas menores, considerarán el desierto como el lugar en donde la relación entre Dios y su pueblo fue más cercana. Incluso esperarán que Dios vuelva a guiar al desierto a su pueblo para que encuentre la gloria de Dios. Eso, por ejemplo, lo dirá el profeta Oseas y también el profeta Isaías. El desierto entonces es un lugar en donde la comunión genuina con Dios era ideal. Por ejemplo, en esa revelación maravillosa e irrefutable del Sinaí, Dios se dio a conocer a su pueblo. Dios se manifestó a su pueblo. Y esta revelación será la revelación irrefutable de Dios en el Antiguo Testamento. Así que la comunión a la cual el Señor llamaba a su pueblo durante la experiencia del desierto era la comunión ideal entre Dios y su pueblo. Comunión que va a ser extrañada, va a ser anhelada a través de una sensación o sentimiento de añoranza y de nostalgia en los profetas. Esa comunión a la cual el Señor llamaba a su pueblo en el desierto es la comunión que los profetas van a anhelar, van a añorar. Sin embargo, el desierto es también el lugar de prueba, el lugar en donde el cual el Señor Dios mismo aflige para saber lo que hay en el corazón. Si habíais de guardar o no mis mandamientos, según Deuteronomio capítulo número 8. Entonces el desierto, al mismo tiempo que es un lugar de aflicción y prueba, es el lugar en donde Israel era llamado a encontrar una comunión sublime, ideal con su Dios. Y eso es exactamente lo que va a significar la prueba en nuestro comentario bíblico de hoy. La prueba fundamental y esencialmente tendrá como propósito revelar lo que incluso a la conciencia y corazón de nosotros permanece oculto acerca de nosotros mismos. La prueba revela lo que incluso yo desconozco de mí mismo. Y la prueba lo saca, la prueba lo hace consciente, la prueba lo saca al exterior, lo demuestra y lo trae a mi conocimiento para que yo perciba la maldad de mi corazón y conozca mi absoluta y completa incapacidad de obedecer a Dios a menos que Dios mismo por su poder intervenga, guarde mi corazón, sujete mi voluntad a la suya y me perfeccione de gloria en gloria, también a través y gracias a la prueba. De eso se va a tratar, de eso exactamente se trata. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo capítulo número 14. En Éxodo capítulo número 14 nosotros tenemos lo que el Nuevo Testamento considera el momento en el cual el pueblo de Israel entero fue bautizado en el agua y en la nube. Una cosa extraordinaria. Lo que sería en el Nuevo Testamento el paradigma de la resurrección de Cristo, lo es en el Antiguo Testamento el cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si el paradigma del bautismo
en el Antiguo Testamento es el lugar en donde en medio de las aguas y debajo de la nube el pueblo es sepultado en agua y sale por milagro de Jehová, es exactamente lo que eso significará en el bautismo. Y de hecho, en la manera en la cual los escritos paulinos, por ejemplo, Romanos capítulo número 6, está estructurado, nos enseña que el cruce del Mar Rojo tiene como paralelo en el Nuevo Testamento el bautismo, que está construido sobre la resurrección de Cristo, sobre su muerte y resurrección. De manera que el cruce del Mar Rojo en el Antiguo Testamento es el evento ejemplar, paradigmático, sobre el cual los profetas van a versar cuando se habla del Éxodo. También el profeta Isaías, cuando habla del nuevo Éxodo que el Señor haría con su pueblo de Babilonia, nos dice que de la misma manera como se abrió el Mar Rojo, el Señor hará del desierto que sea como Edén, para que el pueblo salga de Babilonia y regrese a la tierra prometida. El cruce del Mar Rojo entonces es un evento fundamental, es un evento maravillosamente ejemplar en todo el Antiguo Testamento y es, por así decirlo, el evento fundacional de la verdadera liberación que el Señor quería traer para Israel, para su pueblo. Liberación que en los planes del Señor iba a ser concretada y alcanzada de forma definitiva a través de la revelación del mismo Dios, a través de la cual se daría a conocer a su pueblo congregado alrededor del monte Sinaí. La liberación que concreta, que de manera extraordinaria muestra el cruce del Mar Rojo, esta liberación se concretaría con el pleno conocimiento de Dios, al cual Dios mismo llamaba al pueblo para que el pueblo recibiera su ley en sus mentes y en sus corazones. Lamentablemente esto en el Sinaí no va a ser alcanzado y es lo que dará al apóstol Pablo y a los profetas como Jeremías, como Isaías, dará material bíblico para hablarnos sobre el pacto eterno que alcanzará el ideal de grabar la voluntad de Dios en la mente y corazón, ideal que no fue alcanzado por el pueblo de Israel, lamentablemente congregado en el Sinaí. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice la Escritura en Éxodo capítulo número 14. En Éxodo 14 se nos dice entonces que el pueblo de Israel iba camino del desierto hacia un lugar geográfico en donde quizá no tenemos todos los detalles de las características geográficas que nos muestran lo que esencialmente el texto quiere resaltar. El hecho de que Israel, en el capítulo número 14 de Éxodo, había alcanzado un callejón sin salida. Israel estaba encerrado. Israel tenía delante de sí el Mar Rojo. Imposible de cruzar por fuerzas humanas. Israel tenía a sus costados colinas escarpadas, desierto terrible y detrás tenía el camino hacia Egipto, pero que ahora estaba interceptado por los ejércitos de Faraón. Faraón lamentablemente había rechazado toda palabra de Jehová, toda revelación de Dios, y allí donde el corazón rechaza vez tras vez los rayos de luz, las tinieblas se ciernen sobre él y lo cauterizan, volviéndolo indefectiblemente, de manera inevitable, un corazón perdido, un corazón totalmente cerrado a la revelación, un corazón perdido que ya no percibe las apelaciones del Espíritu y por tanto un corazón que por el rechazo a la verdad y a la revelación se ha endurecido irremediablemente. De eso se trata el endurecimiento del corazón de Faraón. Dios advierte, Dios envía a su profeta, Dios envía su palabra, Dios se revela,
Faraón rechaza, su corazón de manera irremediable se endurece, ya no percibe las apelaciones del Espíritu y por tanto es un símbolo del mismo Satanás, el dragón de Egipto. Y de esa manera entonces nosotros vemos que sale Faraón con su ejército en el capítulo número 14 y encuentra a Israel encerrado en el desierto, totalmente encerrado, sin ayuda ni capacidad humana para librarse. Y es entonces cuando el pueblo se ve puesto en estrechez, cuando el pueblo se ve puesto a prueba, es entonces que el pueblo comienza a manifestar lo que había guardado en su corazón. ¿Qué es aquello que se encontraba encerrado dentro del corazón del pueblo, que la prueba va a sacar y va a mostrar y va a exteriorizar de manera que el carácter del pueblo de Israel sea conocido en el marco del gran contexto del conflicto de los siglos? Mira lo que el pueblo de Israel tenía guardado en sus corazones y ahora va a relucir, ahora va a salir. Mira esto. Dijeron a Moisés, versículo número 11, Éxodo capítulo 14, versículo número 11. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto, versículo 12, no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que ocurre con el carácter que está siendo desplegado a plena luz del conflicto de los siglos? ¿Qué es lo que se está revelando del corazón, del interior del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que se está revelando? Se revela un pueblo que no ha conocido, no ha confiado, no ha creído en el poder de Dios para salvar y para librar. No cree, no confía, no conoce a su Dios. Vio los milagros, vio plaga tras plaga caer sobre Egipto, vio cómo la mano de Jehová hizo separación entre los egipcios y ellos, entre la tierra de Egipto y Gosén, vio cómo la mano de justicia de Dios, por causa de la sangre que simbolizaba la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, hizo separación entre los hijos primogénitos de Egipto y los suyos, de manera que el ángel de la muerte pasó por alto como Pascua cada casa hebrea. Ellos, habiendo visto eso, todavía no creen, todavía no confían. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios entonces los conduce a la prueba, los conduce al callejón sin salida. Dios los lleva al desierto. ¿Para qué? Para que el pueblo sea consciente de que mientras su corazón permanezca en incredulidad, no ha alcanzado verdadera liberación. No ha salido de Egipto. Se han vuelto en sus corazones a Egipto, como lo diría Esteban allá en Hechos capítulo número 7, por allí alrededor del versículo 39 en adelante. No han conocido a su Dios, por tanto no han sido librados de Egipto. Sus corazones permanecen esclavos, pues prefieren, atención con esto, prefieren servir como esclavos que conocer la libertad de un Dios que los guía día a día para que confíen y dependan constante, absolutamente de Él. ¿Se dan cuenta? El pueblo prefiere ser esclavo que confiar en la guía de un Dios
que no muestra todo de una vez, que no conduce de una vez a la tierra prometida, sino que los hace pasar por la prueba para que conozcan el defecto de incredulidad del carácter, para que saliendo de ese defecto, abandonando ese defecto, puedan heredar la tierra por medio de la fe. Eso es lo que ocurre. Y eso es exactamente lo que ocurre con todos nosotros cuando por causa del miedo preferimos lo que sea que ser conducidos y guiados por Dios en plena libertad, porque tememos que Dios no cumpla sus promesas. Cuando nosotros vemos esto y vemos los siguientes ejemplos de prueba que el Señor lleva, a las cuales el Señor lleva al pueblo de Israel, nosotros vamos a ver revelado este mismo patrón vez tras vez. Vamos a verlo. Por ejemplo, mira lo que ocurre. Ustedes saben lo que ocurre. El Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, marcha con el pueblo, y entonces el Señor parte el mar rojo en dos, el pueblo cruza con pie seco el mar rojo, y entonces el mismo mar que se abre para Israel se cierra sobre los egipcios, y con Faraón y ejército completo, todo el ejército es destruido, y el pueblo experimenta que Jehová salva mientras el pueblo está quieto y confía. Y eso es exactamente lo que el Señor le había dicho a Moisés en el versículo número 13. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que presenta desde este momento, ya en Éxodo 14, presenta Dios la salvación como la obra de Dios que yo solamente puedo ver. Yo no la puedo obrar. Yo no puedo salvarme ni librarme a mí mismo, pero es mi privilegio verla operar en mí. Es el privilegio de todo cristiano observar la salvación de Cristo mientras Cristo la opera en nosotros, estando nosotros en reposo, tranquilos, porque Jehová es el que pelea, el que libra y el que opera su salvación bendita en nosotros. Ahora mira lo que el pueblo de Israel, mira cómo termina el episodio. Éxodo capítulo número 14, versículo número 31. Mira cómo termina el episodio. Dice el texto: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Aparentemente, la prueba produjo el resultado esperado. Israel ahora cree, ahora teme a Jehová y también cree en Moisés, el siervo de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Se acabó? ¿Se acabó la prueba? ¿Ya está el pueblo listo para entrar a la tierra porque ha creído, ha temido y también ha seguido a Moisés? No. El pueblo todavía no está listo, todavía no cree. Todavía permanece en incredulidad. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabrá en el gran día del juicio, en el marco del gran conflicto? ¿Cómo se sabrá que Dios es justo al no introducir inmediatamente al pueblo a la tierra prometida? ¿Cómo se sabrá eso? Por causa de la prueba siguiente. La siguiente prueba revelará que el pueblo que temió, que el pueblo que creyó, todavía en realidad no sale de la incredulidad.
todavía no abandona Egipto en el corazón. Y eso es exactamente lo que va a revelar la siguiente prueba. Moisés, que conoce el lugar, observa con profunda ansiedad que la nube se dirige hacia Mara. Moisés sabe que el pueblo va a encontrar agua en Mara, porque después de 3 días la provisión de agua se había acabado y el pueblo no hallaba qué beber. Moisés sabe, sin embargo, que las aguas que el pueblo hallará en Mara no son apropiadas para beber, son amargas, y observa con ansiedad que la nube se dirige precisamente al lugar donde las aguas no son apropiadas para beber. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender esto? A ver, Moisés conoce el lugar. Moisés sabe que si la nube quiere darles a beber, tenía que conducir hacia otro lado, pero no a Mara. ¿Por qué la nube lleva a Mara? Porque la nube representa la guía activa de Dios que hará pasar al pueblo por una prueba más para que el pueblo nuevamente conozca que su corazón aún es malo, no ha sido librado de Egipto, no ha creído, permanece en la esclavitud de la incredulidad. Y para eso, para que el pueblo conozca el defecto, lo confiese y se aparte, Dios conduce al pueblo a una prueba más. Así que el pueblo llega a Mara. Y mira lo que ocurre. Éxodo capítulo número 15, versículo número 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, versículo 24, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Se dan cuenta? El pueblo vuelve a murmurar. El pueblo vuelve a desconfiar de Dios, que ha elegido a Moisés. Y al murmurar contra Moisés, elegido por Dios, el pueblo muestra que no cree en Dios, no cree en la nube, no cree en la dirección de Dios a través de la nube, ni a través de su siervo Moisés. Finalmente, usted conoce la historia. El Señor le muestra a Moisés, después de clamarle a él, un árbol que, siendo lanzado a las aguas se convierten en apropiadas para la bebida. El pueblo bebe, el pueblo se sacia y el pueblo sigue. Dice entonces aquí el versículo 27, capítulo número 15, versículo 27 de Éxodo. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mira, aquí en este punto cualquier israelita pudo haber pensado: quedémonos aquí. Aquí hay 12 fuentes de aguas para las 12 tribus de Israel. Y aquí hay 70 palmeras para que cada juez, para que cada uno tenga su lugar apropiado donde hallar descanso y reposo. Aquí hay palmeras, aquí hay agua. Quedémonos aquí, pero no. El Señor les va a decir con su nube que sigan, que avancen, porque los va a conducir a Sinaí y de Sinaí a la tierra. Y mira lo que ocurre antes de llegar al Sinaí. En Éxodo número 16, mira lo que ocurre. Vamos a leer versículo número 2 y versículo número 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel. Mira lo que les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué estaba diciendo el pueblo? El pueblo estaba diciendo: ojalá las plagas que cayeron sobre los egipcios hubiesen caído también sobre nosotros. Imagínense eso.
El pueblo está diciendo, ojalá Dios nos hubiese matado cuando el ángel allá hizo diferencia entre los primogénitos hebreos y los primogénitos egipcios. Ojalá ese ángel también nos hubiese matado a nosotros. Imagínense eso. ¿Cuándo? A ver. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá la plaga de Dios me hubiese caído y yo hubiese muerto cuando comía la carne de los egipcios. Eso es lo que está diciendo el pueblo. ¿Qué está diciendo el pueblo? Ojalá Dios me hubiese matado en medio de mi gratificación propia, en medio de la complacencia de mi sentido. Ojalá me hubiese caído el rayo de Dios y me hubiese matado, y no que Dios me traiga a este desierto para conocer la necesidad y el hambre. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué está diciendo el pueblo? El pueblo está diciendo que no vale de nada, que no sirve de nada tener a Dios. Que era preferible ser como Egipto, era preferible ser idólatra, tener los dioses falsos, pero comer carne, y no importa que hubiese venido la plaga y hubiese muerto, no importa, lo importante era comer la carne de los egipcios. Esta es la revelación de la condición humana. Escuche bien lo que voy a decir. Esta es la condición suya y la mía también. El corazón mío y el suyo es malvado y perverso y engañoso en todas las cosas. El corazón humano es tan malo que a menos que Dios muestre el defecto y el testigo fiel nos diga que nos conoce y revele nuestro carácter, el corazón jamás conocería su completa maldad y su absoluta incapacidad de servir al Dios vivo, a menos que el testigo fiel nos lo muestre. Y en esta ocasión, el testigo fiel lo está mostrando por medio de la prueba. Y escuche bien, es exactamente así como funciona también los tiempos finales del pueblo de Dios, según lo describe el libro de Apocalipsis. ¿O para qué cree usted que el Señor reserva la prueba final de la ley dominical, donde no se pueda comprar ni vender, para el desenlace de la gran controversia entre Cristo y Satanás? ¿Para qué usted cree que las reserva? Precisamente para despojar de toda vanidad y de toda confianza humana el corazón del pueblo remanente, para que el pueblo remanente confíe en que es mejor morir siendo perseguido por la bestia y su imagen que apartarse en un ápice de la voluntad revelada de Dios para nosotros. Y es exactamente eso lo que el siguiente desierto nos va a mostrar. El siguiente desierto no es el desierto que aún viene para el pueblo después del maná, donde el pueblo bebe la agua de las rocas. No, aunque eso es también parte de la lección de esta semana, vamos a ir inmediatamente al desierto más importante en el plan de la salvación. ¿Y por qué es tan importante este desierto? Mira esto. El desierto acompaña al remanente incluso en el libro de Apocalipsis. ¿A dónde huyó la iglesia? ¿Hacia dónde huyó la iglesia durante los 1260 años? Cuando el Señor le había aparejado lugar en el desierto para que fuese ayudada y la tierra tragara el agua que el dragón echó de su boca tras la mujer. ¿A dónde huyó la mujer? Al desierto. Y la figura del desierto, desierto de prueba, desierto donde Dios se propone que le conozcamos a Él como único proveedor y sustentador, es la experiencia que acompaña también al remanente en Apocalipsis 14.
La pregunta es, para estar capacitados, para estar preparados para ese desierto final, ¿qué nos hace falta como pueblo? Nos hace falta comprender, nos hace falta vivir, nos hace falta aceptar la vida y la experiencia de Cristo también en su desierto. Vamos a ese desierto, vamos al desierto de Judea, en donde Cristo va a ser guiado por el Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. Y este orden de factores debe repetirse. Cristo no va a ser llevado al desierto por el diablo. Cristo va a ser guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Jesucristo no va a buscar la tentación. Jesucristo no va a ir a la tentación con presunción. Jesucristo obedece al Espíritu que lo guía desde su concepción, desde su nacimiento. Y Jesucristo, guiado por el Espíritu, va al desierto a buscar la comunión con su Padre ideal que guardaba el desierto. Recuerden lo que dijimos al principio, el desierto encierra tanto prueba como comunión ideal con Dios para enfrentar la misión que hay por delante. Y Cristo va al desierto para entrar en comunión genuina, íntima con su Padre, en la solitaria vida del desierto donde toda voz humana se acalla y la voz de Dios se percibe con claridad. Así como Pablo, que va al desierto de Arabia durante 3 años para comprender la revelación de Cristo y volver con el Evangelio, el único Evangelio que salva, el único Evangelio verdadero, que incluso si un ángel del cielo lo contradice, que sea anatema. Así como Pablo, así también Cristo va al desierto, guiado por el Espíritu de Dios a buscar esa ideal comunión con su Padre. Y allí, después de su ayuno de 40 días y 40 noches, se le aparece el tentador. Pero para entender la prueba de Jesús en el desierto, nosotros necesitamos entender un poquito acerca de Jesús como Dios hecho carne. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Vamos a ir rápidamente, por favor, a Mateo. ¿Por qué vamos a Mateo y no a Lucas? Vamos a Mateo y no a Lucas porque Mateo presenta un orden de los acontecimientos desde el capítulo número 3 que es propicio para entender la tentación en el desierto. ¿Qué es lo que Mateo nos dice? Que no nos había dicho Lucas y que por ese orden preferimos la lectura para propósitos de este comentario de Mateo. Vamos allá. Mateo capítulo número 3, versículo número 15 en adelante. Mira lo que Jesús responde a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista se le opone al hecho de ser bautizado, al hecho de bautizar él, Juan, a Jesús. Dice Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice cumplamos toda justicia? Jesús sabía que en el pacto eterno con su Padre, pacto eterno o nuevo pacto, que en 2 de Corintios capítulo número 3 es llamado también ministerio de justificación, Jesús entonces está haciendo referencia al pacto eterno cuando dice que conviene que se cumpla toda justicia. Lo que Jesús le está diciendo a Juan es que el ministerio de justificación, el pacto nuevo o eterno conviene, era necesario que incluyese el bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, de acuerdo con Mateo capítulo 3, versículo número 16, pasa lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía la voz? Atención, desde la caída de Adán y Eva en el pecado,
Dios el Padre no había hablado a la humanidad sino por medio de Cristo. Pero ahora que Cristo es bautizado y toma el lugar no solo de Israel, sino de todo el mundo, el Padre vuelve a hablar a la humanidad, esta vez humanidad representada en Cristo. Antes había hablado a la humanidad por medio de Cristo, ahora hablará a la humanidad en Cristo y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La pregunta es, esa voz que Jesús oye de parte de su Padre, voz que es tan real y genuina como para hacer vibrar la cadena de huesecillos de su oído interno, esa voz que hace vibrar su tímpano, esa voz real que Jesús escucha, la escucha para beneficio solamente de los que están congregados alrededor del Jordán, o también la escucha para beneficio de sí mismo en aquella hora. Esa voz le sirve a él también. ¿Por qué? Oh, claro que le sirve a él. ¿Por qué? Porque Jesús conoció que su hora había llegado y que Él era el elegido de Dios, el Mesías de Israel y del mundo, el Cordero que debía comenzar su ministerio y camino a la cruz del Calvario. Él reconoció eso porque conoció las sagradas escrituras que anunciaban la llegada de la hora del Mesías, cuando se levantara la voz en el desierto que era encarnada por Juan el Bautista. Jesús comprendía las profecías de Daniel y de Isaías, y supo que cuando la voz en el desierto comenzó a sonar encarnada en Juan el Bautista, supo que su hora había llegado, y dejando las herramientas de la carpintería se dispuso a ir al desierto, porque reconoció en la voz del Bautista la llegada de la hora mesiánica. Jesús no sabía que Él era el Hijo de Dios y la hora había llegado porque Él era Dios, como si Él hubiese sido un ser que adoptó un cuerpo humano, pero la mente era la misma mente de Dios que había compartido con el Padre desde la eternidad. No. La Biblia no enseña que Jesús era eso. La Biblia no enseña que Jesús era un cuerpo y por dentro del cuerpo tenía la mente de Dios. No. La Biblia enseña que el Logos, Sarx Egeneto, el Logos se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. Dios vino en carne. No es que toma un cuerpo, pero la mente sigue siendo la mente de Dios. No. El espíritu de profecía confirma en el capítulo de la niñez de Cristo que la mente de Cristo adquiría conocimiento y crecía y se desarrollaba conforme a las leyes que rigen la niñez de todo niño. La mente de Cristo también era una mente humana. Cristo se despojó a sí mismo voluntariamente de esa mente que había compartido desde la eternidad con su Padre y que conocía los tesoros de la creación, para aprender en las rodillas de María las lecciones del mundo natural que Él mismo había creado. Él se despojó a sí mismo y, haciéndose carne, la voz que escucha de parte del cielo que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo confirma como habiendo interpretado correctamente el momento histórico y habiendo interpretado que su hora había llegado y que Él era el Hijo amado del Padre, ahora encarnado en medio de los hombres. Entonces Cristo sale del agua oyendo la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Y va al desierto dirigido por el Espíritu para ser tentado. Así que cuando Satanás se le aparece, disfrazado de aquel ángel que había sido enviado a Abraham para decirle: Abraham, detén tu mano porque ahora conozco que me temes. Aquel ángel que había
que había detenido el casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham, ahora Satanás se disfraza de ese ángel y viene a Cristo para decirle que ha venido de parte del Padre para detener la prueba, para detener el hambre, para detener la adversidad, pero que necesita una muestra de su divinidad para prodigarle los favores que ha sido encomendado para darle a Cristo, porque el aspecto de Cristo no comunica que verdaderamente sea un hijo de Dios. Su aspecto demacrado, moribundo, a punto de desfallecer y morir, no muestra que parece un hijo de Dios. Parece más bien el querubín rebelde, le informa Satanás disfrazado de ángel de luz. Pareces el querubín rebelde sobre el cual se me ha advertido. Así que no quiero prodigarle dones a un querubín rebelde. Quiero prodigarle dones al Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y entonces te daré los favores que he venido a darte de parte de tu Padre. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacerle creer a Cristo? Que se ha equivocado, que ha interpretado mal la historia, las profecías de Daniel y la voz de Juan el Bautista, que se ha equivocado, que él no es verdaderamente el Hijo. Y Dios permite que su Hijo pase las 40 días y noches de hambre, de ayuno, y cuando tiene hambre, que está a punto de morir con su cuerpo temblando por el hambre, el frío y el calor, entonces permite que en esa hora Satanás tiente al Hijo para que el Hijo, como dice Hebreos capítulo número 5, versículo 7 en adelante, allí y en la cruz, aprenda la obediencia en medio de la experiencia humana. Habiéndose hecho uno como nosotros, Jesucristo ha de experimentar el terrible evento del hambre, de desesperación que Israel experimentó en el desierto, para ponerse en los lugares de Israel, en el lugar de todo hombre que sufre por causa de la tentación y por causa de la desesperación puede ser llevado a ceder. Jesucristo, para que nadie dijese en el conflicto de los siglos que no se ha puesto en los lugares de la humanidad, en los zapatos de la humanidad, Jesucristo en ese momento experimenta toda la fuerza de la tentación y muestra que Israel en el desierto, por hambre, por sed, por muerte, no tenía que caer, no necesitaba caer, porque allí demuestra como uno de nosotros que es mejor sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Y allí Jesucristo da testimonio de que la humanidad, dotada por el Espíritu Santo, no necesita caer. La humanidad dotada por el Espíritu puede aferrarse a las promesas de Dios en su palabra y puede ser sacada victoriosa de la prueba sin necesidad de caer en el pecado. Jesucristo demuestra no solamente que Adán no necesitaba caer, demuestra que Israel en el desierto tampoco lo necesitaba. También podía experimentar victoria, así como Adán, así Israel en el desierto. Si se aferraba al invisible, si creía en las promesas de Dios y se aferraba a ellas, el pueblo también hubiese podido experimentar victoria. Y Jesucristo experimenta ese desierto también para enseñarle al remanente que en ese desierto final, donde nadie podrá comprar ni vender, y una ley dominical propugnada, propiciada como edicto mundial por los poderes del mundo, esta ley dominical que forme el desierto final para el pueblo remanente, donde no pueda comprar ni vender, tampoco el remanente necesitará caer,
porque se aferrará a las promesas divinas. Su pan y su agua le estarán seguros. Y aunque el hambre azote, el pueblo se aferrará a Dios, a sus promesas. No mirará la debilidad de sus circunstancias, sino la promesa de Cristo. Esperará en ella y serán bienaventurados los que mueran de ahí en adelante, porque sus obras con ellos siguen. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que Cristo hace tanto por el pueblo de Israel como por el remanente? Cristo experimenta el desierto victorioso para mostrarle al hombre cómo puede alcanzar la perfección de carácter en medio de la prueba. ¿Cómo? Aferrándose al poder de la palabra. Por medio de la palabra, de sus grandísimas y preciosas promesas, somos hechos participantes de la naturaleza divina, para que con la fuerza del Dios eterno, operando con el poder de la resurrección en nosotros, nuestros corazones sean sometidos a la voluntad del Padre, y de allí no nos mueva, por causa del poder de Cristo que actúa y opera en nosotros, los que creemos. De eso se trata, amigo y hermano, de eso se trata en realidad. Finalmente, como diría el apóstol Pedro, el fuego de la prueba mostrará que el poder de Dios nos guarda. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3 hasta el versículo número 9. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ese renacimiento, ese nuevo nacimiento es la experiencia del cruce del Mar Rojo, del bautismo cristiano, del desierto de Cristo y de su bautismo, que habilita y posibilita el nuevo nacimiento, que nos resucita, que nos hace nacer para una esperanza, dice el apóstol, viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que el poder que lleva a cabo el nuevo nacimiento en el creyente es el mismo poder de la resurrección de los muertos que Cristo ejecutó y que Cristo manifiesta y que Cristo opera en cada uno de nosotros? Por eso es que resucitamos a una nueva vida. Por eso es que el nuevo nacimiento es la resurrección, el experimentar el poder de la resurrección de Cristo, que nos libra de una vida esclava en la incredulidad de Egipto a una vida nueva en fe obediente a Dios nuestro Padre. Dice entonces el texto, y nos resucitó ¿para qué? Para una herencia incorruptible, versículo 4, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está guardada? Reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cómo sabemos que nos está reservada? ¿Cómo experimentamos esa realidad? Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Al tener fe en Cristo, experimentamos la dádiva que viene del Espíritu de Dios, porque nadie puede tener fe sino por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Así que cuando creemos, damos testimonio de que el Espíritu nos ha sellado y que el poder que opera la salvación y que la reserva en el reino de los cielos, la opera y la trae a nosotros y nos hace ser guardados por medio del poder de Dios. Y ese mismo poder que nos guarda para la salvación, mira lo que ocurre ahora con ese poder. Dice el texto, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero escuche, en medio de esas pruebas, el poder del Espíritu nos guarda. El poder que nos guarda para salvación, nos guarda en medio de la prueba. Por eso cada prueba tiene una salida. En el nombre de Cristo y por el poder de su Espíritu.
sigue diciendo el texto, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira esto, esta fe que nos es dada por medio del Espíritu no es la fe nuestra, es la fe de Cristo, es la fe de Jesús, desarrollada y perfeccionada por Cristo, que nos es dada. Y entonces, para que esta fe de Cristo preciosa no se manche con la incredulidad del corazón perverso y malvado humano, entonces esta fe es hecha pasar por la aflicción, para que conozcamos la maldad del corazón, renunciemos a ella, confesemos nuestra humana incapacidad y la fe preciosa de Cristo nos eleve más y más, guardados por el poder de Dios. De esto se trata. De esto se trata. Habiendo dicho esto y esperando que usted sea guardado por el poder de Dios, crezca en la gracia de Cristo y esa fe preciosa de Jesús, perfeccionada, experimentada y creada por Cristo mismo al experimentar las pruebas humanas, esa fe de Jesús sea perfeccionada también en usted y en mí, en el nombre de Cristo y por su gracia. Se despide en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndole, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, en el nombre del Señor. Bendiciones. Chao, chao.